16 de julio, expresidentes de IDEA presentan balance de consulta opositora. Simulacro Jorge Rodríguez evalúa ensayo de Asamblea Nacional Constituyente. Reconsideración, gobiernos de España y Alemania solicitan revisión de proceso constituyente. Inválida Delcy Rodríguez asegura que consulta de la unidad no es jurídicamente legal. Nuevas tarifas. Transportistas comenzaron a cobrar 300 bolívares sin autorización. Encuentro oficial. Presidente Santos y Castro se reúnen en foro de negocios. Por partida doble, Abisail García despachó par de cuadrangulares. Polémica. Jennifer López investiga a su novio Alex Rodríguez. Y a veces tentación. El amor es así, controlador, es dictador, emocionante, apasionante, depredador. Ahí le democracia a la gente, ellos no saben lo que se siente. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos, gracias por acompañarnos. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagros Zambrano y Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El jefe del Comando de Campaña Constituyente Zamora 200, Jorge Rodríguez, realizó un balance del simulacro de la Asamblea Nacional Constituyente y rechazó proceso de consulta realizado por la oposición. Escuchemos parte de sus declaraciones. Ahí vemos en las imágenes lo que fue este proceso que se llevó a cabo el día de ayer convocado por el Consejo Nacional Electoral, en el cual el objetivo principal era que todos los electores se familiarizaran con este proceso de consulta de Asamblea Nacional Constituyente. Continuamos con más. El diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad Democrática, Henry Ramos Ayub, aseguró que fue exitosa la participación ciudadana en la actividad opositora realizada el pasado domingo 16 de julio. El parlamentario afirmó que la convocatoria es un triunfo de los venezolanos. Además señaló que deberán saber administrar este éxito que le ha dado a los venezolanos. Ramos Ayub agregó que las personas se movilizaron con civismo y que las protestas en las calles continuarán hasta que el gobierno permita la renovación democrática de los poderes públicos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que el ente electoral dispondrá de 600 máquinas de votación en los puntos de feria hasta el próximo 27 de julio para que los interesados en el proceso electoral constituyente continúen familiarizándose con el mecanismo. Debido a esta participación tan masiva que tuvimos, vamos a dejar en las ferias electorales 600 máquinas de votación en las calles a lo largo de todas estas 2 semanas hasta el 27 de julio. Aquellas personas que no pudieron hacer su ejercicio en el día de hoy, atentos a partir de mañana, porque cada oficina regional va a tener entre 20 y 25 máquinas que vamos a sacar hacia los municipios. La rectora dijo que el evento de la oposición es una estrategia interna que no puede ser confundida porque a su juicio no tiene validez política. Que no tiene ninguna consecuencia jurídica en la ciudadanía. Y lo más importante aquí, diría yo, es que como es una actividad política que se hace en democracia entre militantes políticos, lo importante aquí es que no se generen falsas expectativas y tampoco generen ningún tipo de violencia. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, ratificó que los colegios que no abren sus puertas para las elecciones de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente el próximo 30 de julio perderán su calidad de centro de votación para los comicios electorales. Ahora sí, escuchemos declaraciones de Jorge Rodríguez. Rectores. Un libro de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Es la temperatura en grados Fahrenheit en que se quema el papel. Y Bradbury escribe una novela de las llamadas distopias sobre los sistemas totalitarios en el mundo entero. Y allí señala que un sistema político o un grupo político se dedica a quemar libros.
¿Cómo van a hacer las auditorías post-mortem, señor rector, si quemaron las papeletas? ¿Van a llamar a los bomberos del este para que los ayude? ¿Quién va a hacer las auditorías? ¿Y sobre qué? ¿Sobre cenizas? ¿Cómo van a evidenciar o a ver quién fueron los votos múltiples? ¿Cómo se emitieron esos votos múltiples? ¿Cómo van a chequear las huellas dactilares? Yo podría decir, no, esas personas diferentes con una franela negra con rayas blancas. Pero habría que hacer una auditoría para evidenciar si eso es así. ¿Cómo? Si quemaron todo. Es una vergüenza. Es una vergüenza, rectora García Arocha. La gente de la Comisión Electoral de la UCB están asqueados. Los gobiernos de España y Alemania piden al Ejecutivo venezolano reconsiderar la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente después de la actividad convocada por la Mesa de la Unidad, en la que más de 7 millones de venezolanos expresaron su oposición al proceso constituyentista. En su intervención ante el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea desarrollado en Bruselas, el ministro español de Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, abogó porque el organismo examine la posibilidad de imponer sanciones específicas, individuales y selectivas al gobierno de Venezuela si se celebra la Asamblea Nacional Constituyente. Para Dastis, la realización de un constituyente sería un paso de difícil retorno y por ello alentó un enfoque regional para lograr una solución a la crisis venezolana. Por su parte, el gobierno de Alemania considera que la actividad convocada por la MUD expresó claramente la voluntad del país y por lo tanto debe llevar al presidente Maduro a replantearse la convocatoria de la constituyente. El canciller de la República, Samuel Moncada, declaró persona non grata al expresidente de México, Vicente Fox. A juicio de Moncada, el expresidente Fox quiso provocar a las autoridades y abusó de la hospitalidad del pueblo venezolano. El canciller precisó que el exmandatario mexicano no podrá regresar nunca más a Venezuela como medida de protección a los venezolanos. La candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, aseguró que la consulta de la Mesa de la Unidad realizada ayer domingo no es jurídicamente válida. Rodríguez aseveró que no hubo Contraloría Interna y cuestionó que en la convocatoria de oposición se quemaran los cuadernos. Explicó que el simulacro constituyente organizado por el Consejo Nacional Electoral y el evento organizado por la coalición opositora y la Asamblea Nacional fueron procesos distintos. Afirmó que todo hecho de violencia es lamentable y repudiable. En Estados Unidos, 9 personas murieron tras una inundación a causa de fuertes lluvias en un arroyo de un bosque nacional en Arizona. La situación se produjo cuando los miembros de una familia se encontraban jugando el fin de semana en la piscina natural de Cold Spring, cerca de la localidad de Payson. Según las autoridades, la mayoría de las víctimas son niños. Un menor de 13 años sigue desaparecido. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Clima inclemente. Fuertes inundaciones en país asiático ya han dejado varios muertos y desaparecidos. Los detalles se los contamos en breve. Venezuela opina. 9 objetivos estratégicos desarrolló el presidente Nicolás Maduro en el decreto mediante el cual convocó la constituyente. Uno de ellos, ganar la paz. Asumimos perfectamente, yo como candidata asumo ese lineamiento del presidente Nicolás Maduro, esa motivación de ir a la constituyente para ganar la paz, pero además para constitucionalizar un conjunto de conquistas del pueblo de Venezuela que hoy no tienen rango constitucional y que han originado incluso demandas de nulidad por parte de la oposición venezolana. Lo que le espera es la situación de Cuba. La pobreza absoluta, la sumisión a un régimen que no da oportunidad de expresarse, ni de que la voluntad popular se haga efectiva, y lo que nosotros como ciudadanos tendremos que hacer será oponernos a todos y a cada una de esas gestiones que se hagan en base a esa constituyente, porque es inaceptable para los venezolanos. Venezuela opina. Con 7.185.170 votos cerró la jornada convocada por la oposición este 16 de julio. Queremos expresarles entonces que con el 95% de las actas escrutadas, el total que tenemos con ese 95% de las actas escrutadas fue la participación de 7 millones de venezolanos, 186.000
170. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, también destacó la cifra de venezolanos que participaron en el exterior. 6.492.381 a nivel nacional, que representa también el 95%, y lo que hemos recibido a nivel internacional hasta los momentos se traduce en 693.789. El rector de la UNIMED, Benjamín Sharifker, ofreció el porcentaje acorde a las opciones ofrecidas en esta actividad. En la pregunta 1, 6.387.854 respuestas sí, lo cual representa el 98,4%. Y 8.440 preguntas no, lo cual representa el 0,13%. Para la pregunta 2, fueron 6.393.048 por el sí, 98,5%, y 7.791 por el no, 0,12%. Y pregunta 3, 6.384.607 por el sí, 98,3%, y 0,14% por el no, 9.089 votos. Los rectores respaldaron la participación cívica y ciudadana ejercida en esta actividad. Héctor Rodríguez, jefe del Comando de Campaña Zamora 200, el simulacro electoral para la Constituyente, obtuvo una participación masiva. Aseguró que ello demuestra que los venezolanos rechazan la violencia. Porque la solución a nuestros problemas no es la guarimba, no es la violencia, no es degollar a las personas, no es quemar viva a una persona, eso no soluciona ningún problema. Nosotros en nuestras casas, como me decían varios compañeros en la cola, podemos tener el problema que queramos y no se va a solucionar gritando, ni peleando, ni degollando, ni quemando. Lamentablemente, tenemos una oposición absolutamente irracional, absolutamente mentirosa, absolutamente irresponsable. Ojalá lean hoy con claridad este pueblo que ha dado un mensaje, que está dando un mensaje claro, que están todas las calles de Venezuela diciendo queremos paz, queremos diálogo. Usuarios denuncian que transportistas comenzaron a cobrar sin respaldo de las autoridades 300 bolívares como tarifa mínima del pasaje urbano en diversas zonas de la ciudad capital. Nuestro compañero Santiago Gutiérrez nos trae los detalles. Adelante, Santiago. Hola, muchas gracias. Sí, efectivamente, para dilucidar esa situación que ustedes están planteando, las cámaras del noticiero de Venevisión salieron a la calle a visitar sectores como El Rosal, Chacaíto, Chacao, La Urbina, la zona de Santeduvige y también Las Mercedes, para ver qué pasa, cuándo entra realmente en vigor el aumento o si todavía están cobrando el antiguo pasaje. En primer término, veamos qué opinan algunos conductores. La cantidad de los 300, ¿cuándo piensan empezar a cobrar? No se sabe cuándo. ¿Qué le dicen ustedes, la directiva de ustedes? Ya por el momento no se ha escuchado nada. Usuarios dicen que no está todavía autorizado eso oficialmente. Lamentablemente hay cosas también que no están autorizadas y igualito cobran caro. La carne, los repuestos, la harina, los bachaqueros. Ahora veamos qué opinan los usuarios. Eso no está autorizado por el ministro todavía. Hasta la semana pasada él dijo que no había autorizado los 300 bolívares. Y no hay ninguna camioneta que vaya ahorita a Baruta, ninguna de las que van a Baruta, Latillo, están trabajando hoy. Hay gente desde las 5 de la mañana y yo iba a Los Amanes y no hay ninguna camioneta que esté trabajando. Si no está autorizado no estoy dispuesta porque yo tengo que agarrar casi que 10 camionetas diarios. A 300 bolívares, imagínate tú cuánto tengo que pagar diario. Se está pagando lo normal, igualito 150 bolívares hasta que den la orden por los directivos que están ahorita con la cuestión de transporte. Desde este lunes 17 de julio, transportistas en el estado Lara aumentaron el pasaje urbano a 300 bolívares sin la autorización de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito. La directora del organismo en la región, Rosa Carolina Espina, declaró que el precio del pasaje es de 200 bolívares y que el aumento a 300 bolívares no estaba autorizado. La Federación de Trabajadores de la Salud rechazó el asesinato de la enfermera Xiomara Scott en Catia durante la actividad que desarrollaba la oposición este domingo. El secretario ejecutivo de Fetrasalud, Pablo Zambrano, expresó sus palabras de solidaridad con la familia de Xiomara Scott, quien era una enfermera jubilada del Hospital Miguel Pérez Carreño.
A su vez, Zambrano repudió que personas armadas interfieran en la jornada donde los venezolanos expresaban su opinión sobre la convocatoria presidencial a una Asamblea Nacional Constituyente y exigió el desarme de civiles. Zambrano declaró que los trabajadores de todos los sectores del país están listos para hacer valer la decisión de más de 7 millones de venezolanos que manifestaron su oposición a la constituyente y que pidieron un cambio por la vía democrática y electoral. El cuerpo de Xiomara Scott, mujer asesinada este domingo en Catia, fue trasladado a la morgue de Bellomonte, donde sus familiares realizaron los trámites correspondientes para iniciar los actos fúnebres. Diana Martínez nos tiene el reporte. Buenas tardes, gracias por el contacto. Los familiares señalan estar consternados por la muerte de Xiomara Scott, de 60 años, quien murió tras recibir un impacto de bala en la cadera y destrozar su arteria femoral mientras participaba del evento político convocado por la Mesa de la Unidad Democrática para este 16 de julio en Catia. La versión que manejan sus cercanos es que un grupo de civiles armados atentó contra la multitud, provocando la muerte de Xiomara Scott y otros 3 heridos. Que ojalá todo llegue aclararse y que bueno, que los responsables que paguen, que eso no quede así, pues. Demasiado. Digo que para qué llega esto, para qué llega a estos extremos. Yo no entiendo, yo no sé qué está pasando ahorita, que todo es matanza, todo es violencia. Yo no entiendo por qué no. Yo no sé, no me explico, porque hay que llegar a estas medidas y arremeter contra tantas personas. Que bueno, que fueron varias heridas, pero bueno, la perdimos a ella, bueno, ¿qué se va a hacer? Pero no hay que llegar a eso. Scott residía en el bloque 36 del 23 de enero. Era enfermera jubilada hace 2 años del Hospital Pérez Carreño tras prestar más de 30 años de servicio. No tenía hijos y pertenecía a una familia de 5 hermanos. 2 de los 3 heridos durante este incidente fueron dados de alta. Sin embargo, la señora Neris Alcalá se encuentra en terapia intensiva del Hospital Periférico de Catia tras recibir un impacto de bala en el seno izquierdo. Además, está solicitando donantes de sangre de cualquier tipo. Con esta información retornamos el pase a los estudios. Hacemos una breve pausa. Ya venimos con más información para ustedes. Quédense allí. El ex embajador de Venezuela en Italia, Isaías Rodríguez, aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente es un proceso de reflexión sobre el país y no es para pasar factura. Rodríguez sentenció que la constituyente se genera de una coyuntura histórica. Además, afirmó que el proceso busca el diálogo con todos los sectores del país ante la situación económica y política, luego de que la oposición venezolana se levantara de la mesa de diálogo. Iniciamos el recorrido por las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos se encuentra en La Habana, Cuba, para una breve visita oficial. Allí se reunirá con su homólogo Raúl Castro. El mandatario viajó acompañado por 2 empresarios con el fin de inaugurar un foro de negocios entre compañías de los 2 países. La acción busca así impulsar relaciones económicas y aprovechar oportunidades de negocios con la isla. Esto como parte de su agenda. Santos tiene también previsto realizar una ofrenda floral ante el monumento del prócer independentista José Martí y asistir a un homenaje al escritor colombiano Gabriel García Márquez. En Nigeria, al menos 10 personas murieron y otras 20 resultaron heridas tras un atentado suicida en una mezquita en Maiduguri, al noroeste del país. La explosión fue perpetrada presuntamente por una mujer que se inmoló en la puerta del centro religioso. Este es el 5º ataque suicida en menos de una semana en esa ciudad. Seúl propuso al gobierno norcoreano realizar esta semana conversaciones militares por primera vez en casi 3 años. Esto para reducir tensiones sobre la frontera que los separa. La reunión se celebraría en la llamada zona de seguridad conjunta para poner fin a cualquier acto de hostilidad a lo largo de su línea divisoria. En China, las inundaciones generadas en el noreste del país tras las intensas lluvias provocaron 18 muertos y 18 desaparecidos. Las precipitaciones en la provincia de Jilin además obligaron la evacuación de más de 110.000 personas. Al menos 32.000 miembros de los servicios de emergencia fueron enviados al lugar.
Y los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaron sancionar a 16 personas vinculadas con el gobierno de Siria. Esto por el papel que han desarrollado y el uso de armas químicas contra la población civil. 8 de los amonestados son altos oficiales militares y otros 8 científicos implicados en la proliferación de este tipo de armamento. En Bélgica comenzó este lunes la segunda ronda de negociaciones del Brexit entre los jefes de negociaciones de la Unión Europea y el Reino Unido. De esta forma tratarán temas de derechos de los ciudadanos, el acuerdo financiero de salida y otros asuntos relativos a la separación. El bloque busca concluir las negociaciones en otoño de 2018. En Irán, Hossein Fereidun, hermano del presidente Hassan Rouhani, fue detenido este lunes por presuntamente cometer delitos financieros en la nación islámica. Así lo informó un vocero judicial. También el asesor del actual mandatario tiene la posibilidad de pagar una fianza para su salida de prisión. Y como ya les informamos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se encuentra en La Habana, Cuba, para una breve visita oficial en la que se reunirá con su homólogo Raúl Castro. A raíz de esta visita han surgido informaciones sobre la incursión de la situación de Venezuela en las conversaciones de los mandatarios. Luis Eduardo Maldonado, de nuestro canal aliado Caracol, nos tiene los detalles. Adelante, Luis. Aunque el gobierno colombiano no lo confirma, el Financial Times señala hoy en un artículo que el presidente Juan Manuel Santos viajó a la isla de Cuba para reunirse con Castro y hablar de una salida pacífica al presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Señala textualmente el artículo que viajó para convencer a La Habana de apoyar un empuje diplomático regional para frenar la creciente crisis de Venezuela que hoy ya deja 90 muertos en 3 meses. No sería la primera vez que el presidente Juan Manuel Santos asume una tarea diplomática regional. Ya lo hizo precisamente con Cuba y el gobierno de Barack Obama, tarea que le permitió levantar el embargo económico. Dice además el artículo, Santos es una de las pocas personas, quizás la única, que conoce bien a los 3 jugadores clave. Conoce a Maduro y Venezuela, conoce a Raúl Castro y conoce a Donald Trump y al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y señala finalmente el comunicado que si el presidente Juan Manuel Santos tiene éxito, uno de los primeros resultados sería que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncie públicamente que le pone fin a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente prevista para este 30 de julio. Desde Bogotá, Colombia, con Luis Eduardo Maldonado para nuestro canal aliado Venevisión. Muchísimas gracias, Luis, y bueno, estaremos atentos a todo el desarrollo de esta información en el escenario internacional que es tan determinante para la política interna. Por lo pronto, hacemos una pausa. En breve, más información, quédense allí. Ya vuelvo. Continuamos. La Comisión de Expresidentes de Observadores consideran que esta semana serán críticas para Venezuela si el Gobierno Nacional mantiene la decisión de la propuesta constituyente. Maoli Aldana nos cuenta más. Buenas tardes. Los expresidentes exhortaron al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, a que suspenda la Asamblea Nacional Constituyente y que escuche la voz de más de 7 millones de venezolanos que se expresaron este domingo. También llamaron a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a que haga respetar la Constitución. Reiteraron el carácter pacífico y cívico de la jornada de ayer. Felicitar al pueblo venezolano, ese civismo pacífico, democrático, movilizado, voluntarioso en una elección extraordinaria, sin campaña, sin medios, sin candidaturas personales que movilizan el voto, contra la censura, contra el sabotaje, contra la violencia, incluyendo la de Katia. Fue un acto heroico por la democracia, por la libertad, por Venezuela. Los expresidentes también llamaron a los países miembros de la OEA a que también escuchen la voz de los millones de venezolanos que se expresaron este domingo. Sin lugar a dudas, el papel de la comunidad internacional ha sido clave en acompañamiento a las luchas del pueblo venezolano hasta ahora, pero será más importante aún en las horas en que se aproximan. Hay ya en este momento 2 declaraciones de México y de Canadá que apuntan en la dirección correcta, que son un ejemplo de valentía, determinación, pero sobre todo de una gran claridad de lo que es más importante en este momento de parte de los gobiernos democráticos, que es precisamente avalar, reconocer y dar como legítima la consulta popular que tuvo lugar el día de ayer.
Los expresidentes también exhortaron a la oposición a que haga respetar la expresión de los millones de venezolanos de este domingo. En nuestro aporte, ustedes continúan con mucho más de nuestra emisión meridiana. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas, porque los Medias Blancas de Chicago disfrutaron de una gran exhibición de poder criollo y aún así no alcanzaron la victoria en el choque ante los Marineros de Seattle, que ganaron 7 carreras por 6. Nos vamos al US Cellular Field, segundo inning, Abisail García, que la saca del parque por todo el jardín central, 5 corredores en circulación. 12º de la campaña para el anzoatiguense. En el mismo episodio, 2 bateadores después, Omar Narváez también se fue para la calle por la derecha con un corredor a bordo. Primero de la campaña para el maracayero. En el tercero apareció nuevamente Abisail García para despachar su segundo jonrón del choque, ahora de 2 rayitas. 13º de la campaña para el jardinero derecho. Entre los dos dieron una ventaja de 5 carreras a los patiblancos, que finalmente fue desperdiciada. Narváez se fue de 1-1 y García de 5-2. Rockies ante Mets, quinto episodio, y Asdrúbal Cabrera, que despacha cuadrangular por el jardín derecho con un corredor en circulación. 9º de la campaña para el portocruzano. En el octavo, Gerardo Parra también se fue para la calle, pero para Colorado con un corredor a bordo. 7º de la campaña para el de Santa Bárbara del Zulia, que se fue de 4-2, con jonrón, 3 remolcadas y 2 anotadas en el triunfo sobre Nueva York, 13 carreras por 4. Asdrúbal Cabrera se fue de 4-1. Tras ganar su primer Wimbledon, la española nacida en Caracas, Garbiñe Muguruza, asegura que comienza una nueva etapa en su carrera. En entrevista al diario español El País, señaló que esperan no cometer los mismos errores de hace un año tras ganar Roland Garros y mejorar en su mentalidad para mantenerse en la élite y exigirse al máximo en cada partido. También dijo que parte del éxito está en saber controlar las emociones dentro de la pista. Muguruza posó junto al 8 veces campeón del torneo, Roger Federer, y agradeció el apoyo de los fanáticos. Ahora afrontará la gira sobre canchas duras previa al Abierto de Estados Unidos. Viajará primero a su casa en Ginebra y luego emprenderá rumbo a Los Ángeles y a Stanford para el primer torneo de la gira norteamericana el 31 de julio. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Volvemos con Endrina y con Milagros. Gracias, Gregorio. Continuamos con más y a esta hora vamos a escuchar al canciller de la República, Samuel Moncada. Encuestas, ellos habían determinado, después de haber hecho unas encuestas de salida, que la consulta había sido popularmente masiva y que además ellos decían que esa consulta había sido participaron en ella 7.6 millones de personas. O sea, la firma Torino, que vive de vender información, o sea, su prestigio, el prestigio de esta firma financiera reside en la información y el carácter fidedigno de la información que vende. Bueno, ayer vendió que 7.6 millones de personas participaron en el evento de la consulta electoral. Y luego, al final de la tarde, la Junta de Rectores de Universitarios dio otra cifra, 7.1 millones de personas, 7.186.000 personas. Esa fue la cifra. Bien, el punto está en que, si ustedes ya vieron lo que dijo Jorge Rodríguez como vocero político del PSUV, pero no nada más eso, sino lo que dijeron los propios rectores ayer, cuando se le hizo una pregunta que si era posible que votaran 17 veces una persona, uno de los rectores dijo: ciertamente se puede hacer, pero nosotros lo vamos a determinar con una auditoría. Y luego todo el mundo preguntó: ¿cuál auditoría? Si ustedes quemaron los papeles. Es uno de los primeros puntos. Tenemos un video acerca de cómo quemaron los papeles. Si pudiéramos ver el video donde ellos quemaron los papeles, donde decía, bueno, aquí están las pruebas. Eso es como que usted tenga inició lo que es la quema de los votos y de las actas que se realizaron durante la jornada de hoy. Al regreso, una entrevista de Venevisión, nos acompaña Ángelo Rivas, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Él estará conversando con Endrina en pocos minutos. Así es, ya está aquí en el estudio con nosotros. Pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Ya los esperamos. Entrevista Venevisión, líder en opinión.
por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Ángelo Rivas, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrina, y a todo el equipo de Venevisión por la invitación el día de hoy. Es muy interesante lo que está sucediendo a esta hora en todo el territorio nacional. Hay muchas interpretaciones desde distintas ópticas políticas por lo que sucedió el día de ayer. Yo quisiera que comenzara por decirnos si el Ejecutivo Nacional, usted entiende e interpretó lo que sucedió ayer en las calles de Venezuela y cómo está haciéndose esta lectura. Bueno, claro que sí, que entendemos y estamos conscientes de lo que pasó ayer en las calles de Venezuela. El pueblo fue testigo, los venezolanos y las venezolanas fueron testigos de lo que sucedió el día de ayer y fue un gran simulacro, un ensayo a la constituyente. Vimos el pueblo movilizado, vimos el pueblo que cree en este mecanismo, cómo participó, respetando bueno, este simulacro convocado por el Consejo Nacional Electoral para que la gente, el venezolano, se familiarice con las elecciones próximas el 30 de julio. Vimos ayer los centros electorales full, vimos cómo la gente llamó y acudió a la participación que nos dejó a nosotros inclusive, que no tenemos duda, nunca hemos dudado de la capacidad movilizadora de nuestro pueblo, pero vimos ayer una demostración de la fuerza y la maquinaria que tiene esta participación al llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso lo pudimos notar a través de los medios de comunicación y lo pudimos notar, palpar nosotros que estuvimos desplegados y desplegada la real convocatoria al simulacro electoral del día de ayer. Ha dicho varias palabras claves acerca de lo que sucedió ayer. Hablaba de gente en las calles, hablaba de maquinaria electoral. También es muy interesante analizar la actividad que llevó a cabo la oposición venezolana, que tuvo un impacto no solamente local, sino internacional. Más de 7 millones de personas, según las cifras que están manejando, que esperamos se consoliden como oficiales para poder totalizarlas, participaron en esta manifestación de voluntades. ¿Qué lectura tiene esto para ustedes y de qué manera se puede reedificar la estructuración del chavismo a partir de esta consulta? Mira, Andrina, no sé cómo van a hacer ellos para verificar lo que tú dices, los 7 millones de personas que supuestamente ayer manifestaron su voluntad, cuando ya quemaron las actas, cuando ya no hay pruebas palpables de lo que ellos dicen que fue una gran convocatoria. Sin duda alguna, ayer vimos a un sector de la población venezolana que participó en lo que ellos llamaron el plebiscito, cosa que no existe porque en la Constitución en ningún artículo, en sus 350 artículos, por ningún lado, por cualquier lugar que usted revise la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, usted no va a conseguir por ningún lado la palabra plebiscito, que a la final le terminaron cambiando el nombre. Respeto ante todo a esas personas que de verdad se sumaron en son de paz. Creo que hay que aplaudir cómo la derecha participó en esa convocatoria que ellos hicieron, que no es nada constitucional y además no tiene ningún tipo de relevancia. Porque ellos dicen, yo escuchaba ayer a la dictadora, a la rectora de la UCB, que decía con el 95% de las actas escrutadas, de los votos escrutados, ¿cuáles votos? Si la gente no votó, la gente lo que hacía era colocar su nombre y su apellido en un papel donde ya tenía como quien dice la respuesta. Se parecían los exámenes de positivo o negativo que nos hacían en la universidad a nosotros, y vemos cómo ellos, porque yo puedo decir, Andrina, mira Andrina, se me acaba de quemar un maletín con 100 millones de dólares. Lo quemé. Pero ¿dónde está la prueba? ¿Qué me cuesta a mí si lo que tenía ahí era, por ejemplo, hojas blancas? Entonces, ellos hablan de una cifra que no es auditable porque ya quemaron las pruebas. Hablan de una cifra que es imposible numéricamente. Andrina, porque yo te puedo decir, yo vi en la ahora otra cosa, el cuestionamiento moral, más allá de esto, que ya distintos voceros de la oposición venezolana han calificado argumentos para tratar de invalidar la posibilidad de una nueva lista Tascón, el cuestionamiento moral que se hace al proceso de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cree usted que esto va a ser un poder para negociación por parte de la oposición venezolana, decir que cuentan con el aval y el respaldo popular de más de 7 millones de venezolanos? Mira, nosotros primero jamás vamos a negociar con ellos. Y en segundo lugar, esos 7 millones de venezolanos que yo dice que participaron, me parece extraño en ver que luego de 4 años, que ellos dicen que el presidente Nicolás Maduro no tiene el respaldo del pueblo, que el presidente Nicolás Maduro tiene el 90% de rechazo, y con los números que ellos dieron ayer, que estamos convencidos que son falsos, pero pongamos un supuesto negado que fue real, vemos cómo ni siquiera llegaron a la cantidad de votos que sacó Capriles, por ejemplo, en las elecciones presidenciales del 2013. De verdad, Andrina, me da inclusive pena ajena a aquellas personas que de verdad no están de acuerdo con el proceso revolucionario, no están de acuerdo con nosotros y se sumaron al llamado que hizo la oposición, pero no tiene ninguna relevancia
dentro de la Constitución y no tienen ninguna relevancia política, incluso dentro de estas coyunturas que llama el país en este momento. Sí, usted que está mencionando cifras, vamos a revisar en números lo que representa esta cifra que está presentando la oposición venezolana como parte de su capital político hoy. Está de alguna manera, desde el punto de vista electoral, mostrando un músculo político. Si tomamos como referencia las elecciones presidenciales de Nicolás Maduro, para el momento, él obtuvo la victoria con un 50.61%, lo que representó 7.587.579 votos. Es decir, que si se llegaran a totalizar más de 7.600.000, desde el punto de vista técnico, pudiera decirse que si se hubiese llevado a cabo el revocatorio, el presidente hubiese perdido técnicamente. ¿Se puede decir esto? Pero es que nosotros no podemos hablar de manera técnica porque no hay nada técnico electoral que compruebe lo que ellos están diciendo, Andrina. O sea, no hay cómo comprobarlo técnicamente, electoralmente, porque no estuvo avalado por el Poder Electoral, quien es el ente rector para las consultas a referéndum, para cualquier consulta popular, para cualquier elección de cargo popular, y es su palabra contra la verdad verdadera. Lo que sí te puedo decir yo, Ángelo Rivas, que estuve ayer movilizado en las calles de Caracas, que estuvimos pendientes de la movilización y de la maquinaria, es que había un pueblo en las calles. Mira, Andrina, yo en la mañana cuando salí, yo vi en Parque Carabobo participación de la gente de la MUF firmando ahí en Parque Carabobo, frente a la Fiscalía, pero eso lo vi en la mañana. A partir de la 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, no había absolutamente nadie de la derecha en las calles de Caracas. ¿Qué se había en las noches de Caracas? Un pueblo 11 de la noche, 12 de la noche, 9 de la noche, en su cola participando, como con ganas de familiarizarse con este proceso histórico que se da la Constitución. El incidente que ocurrió en Katia, que dejó como un saldo lamentable la muerte de una señora de 61 años, Xiomara Scott, y 3 personas heridas, además de un incidente con un periodista de otro medio de comunicación, ¿cómo se puede interpretar? ¿De qué manera se dan garantías de paz para la convivencia política en Venezuela? Mira, si algo garantiza este gobierno ha sido la paz. Por eso nosotros insistimos y rechazamos la violencia, venga de donde venga. Nosotros estuvimos temprano, por ejemplo, en Katia, acompañando a nuestra candidata, que también encabeza la lista por la cual soy candidato. Saludo aquí a los compañeros a la cual acompaño allí. Y estuvimos por Sucre y vimos en la esquina de la iglesia cómo habían simpatizantes de ellos y a pocos metros estaban los simpatizantes de nosotros porque ahí votaba la primera combatiente. Y nosotros pasamos, por ejemplo, y no vimos en ningún tipo de conflicto, porque además vimos desplegados, inclusive en los mismos puntos de ellos, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, también resguardando la seguridad y el bienestar de todos ellos como venezolanos y como venezolanas. A esta hora, la Mesa de la Unidad Democrática se encuentra reunida planteando una nueva hoja de ruta y está también dentro de los argumentos la posible hora cero. ¿Qué se espera desde el punto de vista estratégico y político para los próximos días? ¿Qué se espera? Bueno, más compromiso patriota, más calle, más casa a casa, más revolucionarios desplegados, porque estamos convencidos que la Asamblea Nacional Constituyente es la solución para nosotros poder dirimir nuestro problema, para nosotros avanzar incluso en la nueva etapa de la Revolución Bolivariana. Mira, Andrina, ellos están reunidos ahorita, te lo creo, porque me imagino que deben estar sacando la cuenta de qué están haciendo y qué no están haciendo, cómo hacen para inflar o desinflar los números mentirosos que dieron ayer. La postura del grupo de expresidentes pertenecientes a IDEA ha sido muy contundente. Ellos dicen que esta consulta es un hito en la historia iberoamericana y dicen que la constituyente de alguna forma es un golpe. Hay otras posturas también internacionales, como las del gobierno de España y Alemania, que piden al Ejecutivo venezolano reconsiderar la Asamblea Nacional Constituyente. A la par de esto, quiero poner el inciso de lo que está sucediendo en la reunión que espera se lleve a cabo en Cuba entre el presidente Santos y Raúl Castro. ¿Piensa usted que hay alguna posibilidad internacional de alguna manera frenar la Asamblea Nacional Constituyente? En lo absoluto. Nosotros no necesitamos que un tutor de algún imperio o que alguien de otro país se trate de inmiscuir en nuestros asuntos internos. La constituyente va. Llueva, truene o relampaguee, la constituyente va. Y ayer nos terminamos de convencer que es lo que quiere el pueblo de Venezuela para la salida de la violencia. Ayer triunfó la paz. Ayer triunfó la hermandad, ayer triunfó el voto de confianza que le está dando el venezolano al presidente Nicolás Maduro con este llamado. Nosotros estamos convencidos que con la Asamblea Nacional Constituyente, Andrina, vamos al nuevo amanecer de la Revolución Bolivariana, vamos a una nueva etapa, vamos a un fortalecimiento de la Constitución legado del comandante Hugo Chávez y la juventud en particular con una
con un capítulo especialmente para la juventud, vamos a nosotros a fortalecer y ampliar nuestra conquista obtenidos en 18 años de revolución. Vamos a revisar las preguntas de la audiencia. Alfredo Colina plantea, tú que hablas de la Constitución, ¿por qué no hacen elecciones regionales, que es una deuda del CNE? Bueno, ahorita en la primera semana de agosto, compatriota, usted que está tuiteando, usted tiene la opción de inscribirse en el Consejo Nacional Electoral para participar en las elecciones regionales el 10 de diciembre. Eso lo ha dicho el cronograma electoral la presidenta Tibisay Lucena. Ahora, la pregunta es, ¿será que la derecha va a cometer el mismo error de no participar en la Asamblea Nacional Constituyente y no van a participar en las elecciones de gobernadores? Eso es problema de ellos, no es problema de nosotros para nada. Desde el punto de vista propuesta, ¿cuál es el planteamiento que hace usted como candidato territorial y de qué manera piensa usted en concreto la Asamblea Nacional Constituyente va a ayudar a los venezolanos en el contexto económico, político y social que hoy vivimos? Bueno, mira, nosotros desde la juventud, como te digo, queremos ampliar, modificar y fortalecer nuestras conquistas obtenidas en 18 años de revolución, la educación gratuita, el acceso al deporte, a la cultura, a la recreación, lo que hoy ha sido un éxito rotundo, el Plan Chamba Juvenil, que sea un derecho constitucional del joven a que tenga su primer empleo. Mi hermana, por ejemplo, con 19 años se graduó de arquitecta y va a buscar trabajo y le dicen que tiene que tener experiencia. Eso no se parece mucho a la propuesta que adelantaba Primero Justicia con Julio Borges cuando era candidato, que era la ley del primer empleo. Ellos lo planeaban como ley. Nosotros lo estamos proponiendo como un derecho constitucional que esté dentro de la Constitución para que nuestros jóvenes tengan su primer empleo, además productivo. Nosotros invitamos a toda la juventud a que vayamos al nuevo modelo económico productivo que también lo establece los 9 objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente. En cada uno de los puntos, la juventud está convencida de que nosotros con la paz, con la garantía de la seguridad, con nuestra soberanía, con la justicia, nosotros sabemos que estamos del lado correcto con la Asamblea Nacional Constituyente. Ángelo Rivas, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Muchísimas gracias.